Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que me había sugerido Jorge era hablar un poco de la comunicación. En realidad todos sabemos más o menos lo que es la comunicación y nos comunicamos con frecuencia desde que nacemos, de una manera u otra, hasta nuestros días. Pero de repente con menos frecuencia pensamos, quizás, cómo nos comunicamos, qué intención tenemos cuando nos comunicamos, cuando transmitimos nuestras ideas, de qué manera lo hacemos, o sea, cómo nos expresamos, con qué lenguaje nos expresamos. Porque muchas veces eso también puede ser generador de conflictos, ¿no, verdad? Y eso es un poco lo que quería mencionar hoy, la cuestión de cómo y con qué intención muchas veces nosotros transmitimos ideas, nos comunicamos. Diría que en principio la comunicación surge como una necesidad de sobrevivencia, ¿no, verdad? Necesitamos interactuar grupalmente. Ya el hombre primitivo de repente entendía que tenía que elaborar estrategias de caza grupales, como para poder cazar un animal más grande en tamaño, o más grande o más poderoso, con mayor fuerza. O sea que estaba en una situación que individualmente no lo podía hacer y que la fuerza grupal era superior a la individual. Y eso se va extendiendo, ¿no, verdad? La necesidad de lo grupal, no solamente en las fuerzas físicas, sino que con el avance del tiempo se van desarrollando nuevas capacidades donde van madurando las sociedades, las distintas culturas, siempre basadas, con el desarrollo de las sociedades, basadas en límites, en normas de convivencia, que hacían que la sociedad pudiera, de alguna manera, desarrollarse y madurar cada vez más. Se oye bien, ¿no? Del fondo. Sí, yo tengo voz de caño, así que no. Que se pudiera desarrollar. Y esos límites, ¿no, verdad? Esas normas de convivencia, de alguna manera, reprimen deseos individuales. No digo siempre, digo en cuanto a una serie de aspectos. Por ejemplo, las leyes, ¿no? Leyes de convivencia, que hace que el deseo individual sea o reprimido o canalizado de una manera aceptada socialmente. Si yo, por ejemplo, deseo una bicicleta, la robo, voy a estar penado, ¿no? Voy a estar pasible de sanciones. Si yo deseo tener una bicicleta, puedo ahorrar, llegar a tener el dinero y comprarme una bicicleta, puedo satisfacer mi deseo de tener la bicicleta a través de una conducta adaptada socialmente, aceptada por la sociedad. Entonces, quiero decir, de alguna manera hay deseos que yo los puedo canalizar y otros deseos que no, que los tengo que reprimir. Por ejemplo, no matarás, no robarás, no vas a poseer la mujer del prójimo, a veces sí, pero bueno, digamos que no hay que poseerla, no hay que pretenderlo, pero bueno, esas cosas pasan. Pero también, no de forma tan grave, las leyes de tránsito. O sea, las leyes de tránsito sirven para proteger al individuo de accidentes, por ejemplo. No siempre se cumple, es penalizado. Pero si todos obedeciéramos las leyes de tránsito, nos protegemos nosotros como sociedad y reprimimos el deseo de andar como se nos cante. La velocidad, las normas, etcétera, el semáforo, todo lo que sea, ¿no, verdad? Entonces, las leyes y las normas sociales, de alguna manera, reprimen deseos individuales. Y eso genera en cada individuo, de una manera, con mayor potencia o menor potencia, genera un conflicto intrapsíquico entre el deseo y la norma. Y ese conflicto, lo que se pretende es que se vaya resolviendo a través de la educación en primera instancia, a través de la educación familiar, donde hay un proceso de socialización de un niño. El niño está característico y es natural que esté en una etapa de narcisismo omnipotente, donde todo lo que quiere, lo quiere ya, lo desea, y si no patalea, berrinche, caprichos, etc. O sea, el niño, a través de las pautas sociales, del proceso de socialización,
va aprendiendo determinados límites. Por ejemplo, controlar la tensión, el estrés, la ansiedad, la frustración, ¿no, verdad? De que todo no se tiene, no se puede poner, no se puede tener, o que a lo sumo para tenerlo tiene que haber una cultura del esfuerzo, de la espera, ¿no? Tener la frustración de tener que esperar para lograr aquello que se desea, o por lo menos para aumentar las probabilidades de tener aquello que se desea. Porque siempre digo, nosotros somos dueños del esfuerzo, pero no somos dueños de los resultados. Porque en los resultados existen otras variables que no dependen de nosotros. Entonces, en ese conflicto entre el deseo narcisista, omnipotente del niño, va haciendo un pasaje que es lo que en psicología se llama pasar del principio del placer al principio de realidad, donde no todo se tiene de manera inmediata. Entonces, y que muchas veces, bueno, en el psicoanálisis se habla de lo que es el ello, las pulsiones de los deseos, los instintos, y lo que es el super yo, que son las normas, las pautas culturales sobre las cuales yo me tengo que sujetar. Y el yo, ahí está ello, super yo, y el yo es el negociador, ¿no, verdad?, entre los deseos y las normas, para ver de qué manera podemos canalizar dentro de lo posible nuestros deseos. Este conflicto intrapsíquico que menciono entre el deseo y las pautas me llevan a que yo tengo que aprender lo que decía, tolerar la frustración, controlar los impulsos, tener un control emocional sobre las emociones y los sentimientos, tener un filtro sobre lo que decimos, cómo lo decimos y por qué lo decimos. Porque también está la intención de por qué nosotros, con qué intención nosotros nos comunicamos o transmitimos nuestras ideas. A veces transmitimos nuestras ideas con un pleno convencimiento de nuestra verdad, olvidándonos de que nuestra verdad, en las ideas, los pensamientos políticos, deportivos, religiosos o lo que fuere, es producto de una construcción subjetiva. Por lo tanto, yo tengo una verdad parcial y el otro, el diferente, ¿no?, la persona que es diferente a nosotros, también tiene su verdad parcial, porque todos tenemos educaciones diferentes. Y en ese proceso de educación, ¿no?, es cuando se trata de enseñar los padres a los hijos lo que se llaman las habilidades sociales. Controlar los impulsos, las emociones, tensión, emociones, sentimientos, etc. Desarrollar el juicio crítico. Porque si nosotros no construimos nuestro juicio crítico, vamos a hacer una réplica de lo que dijeron de la verdad, entre comillas, de nuestros padres. O vamos a hacer una réplica de los medios de comunicación sesgados, como había mencionado Jorge, ¿la verdad? Que son sesgados, es una percepción de la realidad, y entonces nosotros es como si nos casáramos, nos comunicáramos con un espejo. No crecemos y vivimos en la zona de confort, con los medios de comunicación que coinciden con nuestra manera de pensar. En ese espejo nosotros no crecemos. Deberíamos, digo yo, leer al partido político opositor. Si somos de Nacional, a Peñarol. Si somos religiosos, a otras religiones, o ver qué dice el argumento del ateo. Pero no lo hacemos porque de alguna manera enfrentarnos con lo diferente nos produce, en mayor o menor grado, una herida narcisista, porque está desafiando, ¿no, verdad?, nuestra manera de pensar, y eso genera incomodidad. Y esa incomodidad muchas veces está que o nosotros nos quedamos en la zona de confort con los que piensan igual a mí, o yo me desafío, ¿no, verdad?, enfrentándome, aceptando el desafío de la opinión diferente, y de esa manera puedo mantener una discusión, que en el buen sentido del término, la discusión es el intercambio con el diferente para hallar una resultante. Porque si yo me enfrasco en mi zona de confort, me quedo en una burbuja rígida, reboto así, cualquier opinión diferente y no crezco, no voy a madurar mis ideas. Entonces tengo que aceptar el desafío, ¿no?, de permitirme desestabilizar mi estructura de pensamiento, lo cual es incómodo. Entonces estamos
en que enfrentamos la incomodidad para crecer, para hallar esa resultante y madurar, seguir madurando nuestras ideas, o quedarnos en el punto fijo de esa zona de confort donde no nos atraviesan ni la bala. Sí, ibas a decir algo. Una pregunta, ¿qué papel juega la conciencia en todo esto? No sé desde qué punto, desde qué enfoque lo mencionás, la verdad, porque... Solo desde el punto de vista de la conciencia, que cuando uno está frente a una situación que necesita resolver, ya sea inmediatamente o con tiempo como para resolverlo, uno consulta a la conciencia. ¿Qué dice mi conciencia respecto de determinadas acciones o reacciones? A ver si te interpreto bien lo que me estás diciendo. La conciencia también es una construcción. O sea, y por lo tanto es subjetiva. Y yo tengo que ser consciente de mi subjetividad, porque si no sería, de una manera egocéntrica, dueño de la verdad. Entonces... Suele pasar. Suele pasar. Muchas veces sucede, en mayor o menor grado. Entonces, yo a conciencia puedo hacer algo, pero muchas veces yo hago cosas que conscientemente sé que me hacen mal y las hago igual. Y digo, ¿por qué comemos o fumamos o hacemos cosas que sabemos que están mal, que nos perjudica incluso, y sin embargo lo hacemos? ¿No, verdad? Quiere decir que hay aspectos inconscientes que luchan por emerger y que van más allá de lo que conscientemente sabemos que tenemos que hacer. No somos tan correctos, más bien somos seres contradictorios. Tenemos un hemisferio derecho, por decirlo esquemáticamente, la verdad, porque no es tan así, pero tenemos un hemisferio derecho emocional y un hemisferio izquierdo racional, donde lo emocional es mucho más primitivo, porque lo emocional es prenatal. Y lo racional, el desarrollo del juicio crítico, capacidad de análisis, raciocinio, conciencia, razonamiento, todo eso empieza a partir de los primeros años de vida y termina el prefrontal, que es donde está todo ese menjunje de cosas, termina a desarrollarse a los 25 o 30 años. Entonces, donde los mecanismos de autocontrol emocional, etcétera, juicio crítico, esas cosas, donde lo racional intenta controlar lo emocional, que es mucho más poderoso. Por eso somos contradictorios. Esto, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero... No, pero lo entendí desde el momento que usted dijo que la conciencia es subjetiva. La conciencia es subjetiva. Todos somos subjetivos. Nosotros, nuestra subjetividad, si pensamos en que nuestra verdad es subjetiva, porque es producto de la crianza, es producto de la influencia y condicionamiento de la educación de nuestros padres a los hijos, que leemos una información sesgada, aquella que nos gusta porque conciliamos, porque nos armoniza con nuestra manera de pensar, los medios de comunicación que son sesgados porque tienen una percepción de la realidad, que buscamos aquel medio de comunicación acorde a nosotros y nos impide crecer. Por eso digo, de repente a veces hay que leer la oposición también, ¿la verdad? Pero nos incomoda, entonces seguimos en la cómoda. Entonces digo, si nosotros partimos de que nuestra verdad no es absoluta, que es subjetiva, nos ubica en tener una comunicación mucho más humilde y no omnipotente pensando que mi verdad es la verdad. Lo cual a veces, porque todos vamos a decir, nadie es dueño de la verdad, pero a veces hablamos como si fuéramos dueños de la verdad. Hablamos de repente a veces con soberbia, con cierto autoritarismo, con un tono de querer imponernos, querer convencer al otro. Estamos invadiendo la subjetividad del otro, no la estamos respetando. Entonces, ubicarse y pensar que uno tiene una verdad relativa y que el otro, en base a su construcción, experiencias pasadas, experiencias infantiles, de adolescente, etc.,
va a tener otra construcción. Por lo tanto, tiene otra verdad parcial también. Entonces, ¿cómo nos condiciona a nosotros y qué difícil es desarrollar nuestro propio juicio crítico? Yo me acuerdo dos casos, dos pacientes, saliendo de la infancia, entrando en la adolescencia o preadolescencia. Me acuerdo de dos niñas, ¿no?, que justo coincidía que tocó las dos más o menos muy pareja, ¿no? Y las dos decían: yo nunca me voy a casar, pero decían con una firmeza, con una contundencia, ¡pah! Yo nunca me voy a casar y nunca voy a tener hijos. Ya uno ve por dónde viene la mano, ¿no? ¿Verdad? O sea, un lío familiar, una disfuncionalidad de violencia familiar que un hijo dice: si así funciona una pareja, si, con esta violencia física, verbal y esas cosas, porque son los modelos primordiales los de los padres. Y eso queda muy sellado a fuego, ¿no? ¿Verdad? Nos condiciona. Si eso es un matrimonio, yo nunca me voy a casar. Y tampoco nunca voy a tener un hijo, porque no quiero que sufra lo que estoy sufriendo yo al tener padres así. Y lo decían con una seguridad que eso genera como una impronta que condiciona, si no se trabaja, por ejemplo, terapéuticamente o de otra manera o de lo que fuera, si no se trabaja, condiciona el temor a formar una relación, porque después está el deseo de amar, pero también está el miedo de amar. Si te domina el miedo, no te metes nunca con una pareja, o saboteas una relación, y ni hablemos de tener hijos. Entonces, ¿cómo tenemos que vencer factores de crianza? Porque uno se cría con la educación, los límites, uno se cría con cosas positivas y otras que no son tan positivas, que digamos. Entonces tenemos que replantearnos cuánto nos condiciona tanto las crianzas, las experiencias pasadas, los medios de comunicación, y cómo nos cuesta a nosotros desafiar, cuestionar y reflexionar sobre toda la educación y todo lo que estamos recibiendo en el presente para poder elaborar dentro de lo posible, digamos, porque no somos extraterrestres, dentro de lo posible un juicio crítico. Porque si no, seríamos, por influencia de nuestros padres, códigos de valores, éticos, morales, lo que sea, seríamos una réplica donde repetiríamos la visión de nuestros padres y no construimos la propia. Entonces, el desarrollo del juicio crítico se basa también en el desafío y en la reflexión de todo nuestro entorno, de toda nuestra cultura, la que estamos viviendo, para poder tener un juicio crítico lo más maduro posible. Entonces, tenemos que, de alguna manera, aceptar esa subjetividad, que no somos dueños de la verdad, y eso significa desafiar nuestro egocentrismo, nuestro ego, ¿no, verdad? Tenemos que aceptar ser desestabilizados por lo diferente. O sea, eso nos hace permeable, nos desarrolla la capacidad de escuchar, no de oír, de escuchar al otro, de no rebotarlo, para estar abiertos a recibir. La diferencia entre discusión y pelea. La discusión, si yo estoy abierto y reconozco con humildad que tengo parte de la verdad, y si yo estoy abierto a recibir para aprender, ¿la verdad?, estoy en mejores condiciones. De lo contrario, me quedo en la burbuja de la zona de confort. Cuando en realidad crecer, madurar y madurar nuestras propias ideas es pasar de la zona de confort a la zona de aprendizaje, que lo nuevo me va a generar cierto estrés y cierta ansiedad y va a cuestionar de alguna manera mi tranquilidad en cuanto a lo que yo estoy convencido. Entonces, digo, es todo un conflicto eso, ¿no? O sea, no es tan fácil comunicarnos. Cada momento que nosotros nos comunicamos es como una oportunidad de crecimiento, es una experiencia personal que nos lleva a crecer como persona. O en su defecto, es una oportunidad, digo. La podemos aprovechar como experiencia de crecimiento o nos podemos quedar en la burbuja por el resto de los siglos. Amén. Entonces,
cómo en la comunicación lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos. ¿Qué debilidades y fortalezas tenemos nosotros para comunicarnos? Porque siempre es fácil echarle la culpa al otro que hacernos cargo de lo propio, ¿no, verdad? Ahora, si vemos en la cultura, también cuestionar en qué cultura estamos viviendo. Esto es una visión personal, pero lo digo como para pensar. Sí, cuando niño busco en ese narcisismo primario, omnipotente, busco que se satisfagan mis deseos y que el mundo se adapte a mí, y en el proceso en realidad de maduración no, yo me tengo que adaptar al mundo a través de ciertos límites, pautas, normas, etcétera, ¿no, verdad? Como la satisfacción del deseo, ¿no, verdad? Y de la satisfacción inmediata del deseo, yo tengo que transformarla en la canalización del deseo o la represión del deseo. Y veo, pucha, en esta cultura que estamos viviendo, que es una cultura que estimula el narcisismo, porque si yo veo una publicidad que me dicen, compre ya, compre ahora y pague después, si digo, no lo piense, qué aberración, no lo piense más, llame ahora y tendrá un tanto por ciento de descuento. Entonces digo, me están enseñando todo lo contrario para que yo sea niño y que no controle los deseos. Eso es el fabricante para vender un producto. No le interesa cuanto más inmaduro sea la población, más va a ser vulnerable a comprar. Entonces, nosotros como padres educamos los límites, controlar la ansiedad, la frustración, el esfuerzo. Y resulta que acá la cultura me está enseñando todo lo contrario para que yo sea lo más inmaduro posible y sea manejable por determinados intereses. O sea, me está impidiendo, en ese sentido es una cultura donde se perpetúa ese narcisismo omnipotente cuando te dicen, si vos querés podés. Digo, pucha, ¿cómo? Si yo quiero poder. O sea que si yo me concentro lo voy a tener todo, si yo quiero lo voy a lograr todo. Es un pensamiento omnipotente. ¿Y me lo merezco? ¿Y el me lo merezco? Y yo me merezco tal cosa. Sí, eso, a ver si lo merecemos. Pero no solamente, cuando uno se merece las cosas las va a tener. Porque nos pasa todo. O sea, me merezco tal y cual cosa, porque me rompo el lomo, tal cosa, y no lo tengo. Hay otras varias, por eso digo, unos dueños del esfuerzo, con el esfuerzo personal, cosa que no se cultiva, no lo cultiva la cultura, con el esfuerzo personal aumento las probabilidades de éxito. Cuanto más estudio, más tengo probabilidad de aprobar un examen. Pero si el profesor me tiene acá, o se acabó de divorciar de su esposa, o comió media docena de huevos fritos, me va a buscar la quinta pata al gato, depende del carácter del tipo. Entonces, soy dueño de mi esfuerzo, pero no de los resultados. Y eso me lo tengo que bancar. O sea, no es porque yo me esfuerzo y me lo merezco, lo voy a tener seguro. No es querer es poder. Que eso seríamos todos omnipotentes. No es así. Entonces, tenemos que aprender a bancarnos, aprendiendo de una manera adaptada a funcionar en sociedad. Una pequeña anécdota que es muy sencilla. Yo que todos nuestros chicos, sobre todo en esta zona, que van a los colegios privados, que todo es confort, que se le hacen todos los gustos, que en la clase los padres trabajan y que bueno, que a veces no están para hacerle todas estas correcciones y bajarlos a, como yo digo, al planeta Tierra. Yo tuve oportunidad este verano que viene una nieta mía que está entre 13 y 14 años. Entonces dice, voy, llévame a Punta del Este. Y yo dije, yo con el auto a Punta del Este no voy, porque no hay donde parar. Pero te voy a llevar en el ómnibus. Bueno, descubrió el mundo. Nunca se había subido al ómnibus. Y entonces fuimos muy cómodamente, le encantó. Qué bueno, que no sé qué, bueno. Pero a la vuelta, que yo vine como a las 11 de la noche, ya salía toda la gente de los trabajos, de los hoteles. Entonces vio otra realidad. Porque chicas como ella, que salen, que son mucamas, que bueno, que trabajan en los hoteles,
venían de trabajar y el ómnibus iba lleno. Y se puso como nerviosa. ¿Y ahora cómo nos bajamos? ¿Y qué cantidad de gente? Le digo, bueno, viste, mirá el sacrificio que hace esta gente que sale de trabajar, que capaz que el ómnibus no la deja en la esquina, que tienen que caminar. A veces cuando tú te pones tan exigente que llamas a tu padre, tráeme sushi al colegio. ¿Cómo que tráeme sushi al colegio? Y de esos pedidos, que por supuesto se le niega, no es la única. ¿No? Entonces, la realidad del ómnibus, bárbaro. Ahora yo le contaba a una compañera acá, que justo mis hijos ahora se fueron a la barra, y mi nieta va al Igua. Y entonces le dijo a la madre, yo tengo el ómnibus en la esquina de la casa, así que al Igua voy a ir en ómnibus. Entonces la madre dice, pero si vos no, yo fui con agua y conozco muy bien el ómnibus, así que voy a ir en el ómnibus. Cosa que me alegró, porque así a los padres que los tienen de mandaderos, que llévame, que traeme, que llévame al inglés, que llévame al hockey, que llévame, les saca un trabajo y maduran, porque ven con otros chicos que hacen sacrificio. No, el mundo no es tan rosadito ni tan perfecto, tienen que aprender que existen otros que tienen menos. Claro, en todos los aspectos. Eso es una experiencia personal que yo me alegré a verla. O sea que el crecimiento personal se da a través del desafío de nuestra zona de confort. O sea, no hay otra. Es la manera de crecer y que en el intercambio con ideas diferentes, nosotros crecemos como personas y maduramos nuestras ideas. Si no, nos quedamos estancados siempre pensando lo mismo. Y la zona de confort, siempre digo que es una zona de confort sufriente. Porque muchas veces nos quedamos de una manera y después con el tiempo nos vamos sintiendo como estancados, ¿no, verdad? Por ejemplo, el miedo a conseguir un nuevo empleo o un ascenso incluso, que nos puede beneficiar, pero nos genera tanta ansiedad que nos quedamos en el empleo que tenemos, que nos sentimos seguros y cómodos, estancados, pero seguros y cómodos. Todo es un desafío, porque si no perdemos el sentido de la vida, porque la vida es aceptar desafíos. El bebé está en pañales, quiere caminar, se caerá de cola cuando tiene los pañales. Pero es explorador por naturaleza el ser humano. Ahora, si le decimos no, que te vas a caer, no, que no hagas esto, no, que no hagas lo otro, ¿qué estamos construyendo? Una baja autoestima donde eliminamos las experiencias, la oportunidad de aprender a través de las experiencias y de romper la burbuja continuamente. Esa es la manera de madurar. Madurar es el desafío continuo. Pasar de un año, yo estoy en segundo año de secundaria. Claro, si me quedo en la cómoda me conviene repetir porque ya soy un crack, ya lo sé todo. Entonces voy a ser bárbaro. No, ahora bancátela, pasaste a tercero donde no conoces nada del tercer año. Y te genera ansiedad porque no sabes nada. Y una vez que sabés tercer año, ahora bancátela, pasás a cuarto. Hermano, es así. Y después cuando estudiás medicina, tenés 5 grados 5 que te están respaldando, sos estudiante, no hay problema. Pero muchas veces, digamos, pasa que no se atreven a dar el último examen, porque después que sos médico, tenés responsabilidades legales. No tenés 5 grados 5 que te están respaldando y que te cubren cuando eras estudiante. Ahora, bancátela. Entonces, siempre crecer es romper burbujas permanentemente. Y eso creo que es uno de nuestros desafíos personales. Por eso digo, en la comunicación, en la calidad de la comunicación, tenemos que ver debilidades y fortalezas. Tenemos que vernos a nosotros mismos en qué condiciones y con qué intención. Si vamos con la intención de querer convencer al otro, el otro primero que lo percibe y genera resistencia. Así que vamos a mal puerto, la verdad. Y si nosotros vamos para tratar de aprender, vamos a escuchar mucho más de lo que decimos. Porque yo lo que digo, yo ya lo sé. Yo lo que quiero es aprender, quiero escuchar. Y no sé si estamos en una sociedad que escuchamos. En una sociedad donde a veces estamos enfrascados en nuestro propio narcisismo, en cultivarlo. Aclaro, no estoy en contra, estoy hablando de proporciones. Nuestro yo interior, la meditación,
cultivarnos nosotros, o sea, nos dedicamos a veces tanto a nosotros mismos que pensamos dónde está la solidaridad, la cooperación, el depositar amor hacia el narcisista tiene amor hacia sí mismo, no tiene capacidad para amar al otro y quiere que el mundo esté en función de sus propios deseos y manipula, etc. Entonces, es como un equilibrio. O sea, tenemos que saber querernos, tenemos un narcisismo sano, pero que no, en su intensidad que no se transforme en un egocentrismo donde no me importa el otro, me aíslo el otro. Si yo medito y pongo incienso y me dedico a cultivar mi espíritu, el otro queda fuera, queda por fuera. Por otra parte, si yo me dedico a la solidaridad o a estar en función de los deseos del otro, estoy renunciando a mi identidad y estoy construyendo el no quererme a mí mismo. O sea, desde el narcisismo voy a tener problemas de comunicación porque quiero invadir al otro para que funcione acorde a mis deseos. Pero desde el otro lado, desde el otro extremo, cuando yo estoy en función de los deseos de los demás, ¿no verdad? Que muchas veces puede ser porque tengo en pareja, en una relación de pareja, tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono. Entonces, mis temores, construidos desde antes de conocer a mi pareja, me condicionan a tener una relación donde busco satisfacer el deseo de mi pareja, renunciando a los míos y renuncio yo como persona a mis deseos, mi identidad. Incluso muchas veces puedo llegar a callarme. El otro habla mucho y trata de imponerse. Yo me callo y me someto a los deseos y voluntad del otro. También genera problemas y reprimo por miedo a la discusión, por miedo a la reacción del otro. Agarro y me callo. También genera problemas de comunicación. El otro tampoco va a entender porque uno de los miembros de la pareja se hace introvertido y calla, y también es los dos extremos, ¿no? Es pasible de una mala, es producto de una mala comunicación. Ahora, yo digo, nosotros frente a este nuevo aparatito que son los celulares, Sí. como adultos ya grandes, nosotros todos, somos exploradores y buscamos la información, pero con criterios, digamos, no nos aislamos. Ahora, ¿cuál es el concepto con respecto a los jóvenes que sí se aíslan y no crece el narcisismo ahí? Es que estamos en una cultura narcisista, a mi juicio, individualista, narcisista. Entonces tenemos que también cuestionar no solamente la percepción de la realidad subjetiva que tiene un medio de comunicación. Pero quizás nosotros sí cuestionamos, pero los jóvenes ni la cuestionan. Sí, bueno. Pero mira, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Miriam. No, Miriam. A mí me pone mal que tú decís, nosotros tenemos los celulares y yo tengo gente de mi edad que se fascinó con Netflix, que está perfecto, pero no sale más de su casa, porque tiene series y series para ver de por vida. Entonces, eso también está mal, porque nosotros teníamos otra formación. Y sin embargo, está calentita, fresquita en su casa, no quieren salir, no le interesa a los otros, y también es un tema que no lo vivimos nosotros así de chicos. Teníamos nuestros amigos, teníamos nuestro día de salida, y no somos adolescentes. Sí, ahí está, o sea, las proporciones. Claro, si nosotros nos pasamos mirando la Netflix o lo que sea, película, no sé cuánto, también pensemos en qué cultura estamos. No solamente el llame ya, no lo piense más y compre ya y todo ese tipo de cosas. Estamos en una cultura de entretenimiento. Vemos la televisión y está bueno para analizar. Compre, preguntas y respuestas, premios, juegos. Estamos en la cultura de la distracción. Y entramos a veces como por un tubo, cantidad de horas, no es de la cultura de la reflexión y de valores. A determinados intereses no le conviene que nosotros pensemos y veamos
qué es lo necesario comprar y qué es útil y lo vamos a usar y qué no. Porque de repente podemos vivir en Brasil y compramos esquí para la nieve y nunca vamos a ningún lado. Pero queremos, no. Un sobrino de Freud, Estados Unidos. ¿eh? En Estados Unidos. En Estados Unidos, introduce, ¿no, verdad? Propio del que tejé del papá Freud, dice, vamos a meterle el deseo al producto. Entonces, nosotros recordaremos, porque por la edad que más o menos de promedio tenemos, yo me acuerdo cuando era chico, había un auto 0 kilómetros, para venderlo ponían una mujer en bikini despatarrada en el capó del auto. ¿Entendés? Claro. Entonces, uno decía, yo quiero eso. Por asociación, es incentivar la excitación del deseo sexual a un objeto que yo quiero vender. Si antes se decía las cualidades de un auto. Hoy en día se representa con el poder del auto. Las camionetas 4x4, había una que bajaba la camioneta con un paracaídas, pero cuando el avión estaba en pista y salía de esa camioneta, una camioneta inmensa, poderosa, no sé cuánto, sea fuerte, yo qué sé, sea exitoso. Entonces yo quiero ser exitoso, quiero tener esa camioneta. Por asociación. Y bueno, se va introduciendo más el deseo que la ficha técnica del producto que yo estoy vendiendo. Soy feliz y voy a tener tal cosa, tal objeto. ¿Cómo que soy feliz y voy a tener un objeto? Nos desvirtúa eso, que además voy, víctima, compro ese objeto y después me hizo feliz por ese momento. Y después me dicen, ahora va a ser feliz con el objeto nuevo. Y me tienen enganchado. Y así estoy ansioso siempre por tener el último modelo de iPhone, de lo que sea. Entonces quiero pero ya es viejo, no, sea moderno, compre el último modelo. Entonces quiero comprar el último modelo. Así soy exitoso como los demás, como todo, o sea, estoy... Había un reclame de jean que decía, qué precioso este jean, único para ti, único para ti. Todas lo usan. Exacto. Eso está buenísimo. Había una publicidad. Una acotación nada más. Sí. Porque de ese sobrino de Freud pusimos en la dirección nuestra los 4 videos de toda la historia del cambio de publicidad y del cambio que hizo ese señor en Estados Unidos y en el mundo. Me acuerdo de uno de que en ese momento era como pecado o solo en intimidad la mujer fumaba. A partir de que el sobrino de Freud dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué te vas a negar a un placer? A partir de ahí el cigarrillo en la mujer fue más importante la propaganda y la industrialización y el comercio que lo que estaba en ese momento. Exactamente. Y eso fue el sobrino de Freud. Los 4 videos están en el grupo nuestro, son excelentes, son muy buenos, muy buenos. Entonces vemos hasta qué punto estamos condicionados. Me acuerdo, antes que yo naciera, que decían que la Coca-Cola la regalaban porque ni regalada la querían. La imponten y después llega un momento que vos te sentabas en un bar y automáticamente, ¿qué pedía? Coca-Cola. ¿Entendés? O sea, ¿cómo te enchufan? La pertenencia a colectivos también. ¿Eh? La pertenencia a colectivos también. Exactamente, por pertenecer a un colectivo. Pero existen millones de casos en la publicidad. Había una publicidad que me acuerdo que habían 2 mujeres subiendo por el ascensor o bajando, no me acuerdo, hace años. Y 2 mujeres con tapado de piel, alhajas, se veía bien peinadas, ¿no? O sea, impecables, ¿no? Ricas, se notaba un poder económico, igual. Subían 3 mujeres, 2 mujeres así con esas características y una mujer con un trapo, así con una palangana, con la ropa que la iba a llevar a la azotea, para colgar la ropa. Y las mujeres agarran y la miran con una cara de asco, de una manera despectiva. ¡Ja!
se nota que la tiene un coinor, pero de una manera asquerosa, la verdad. Claro, vos querías salir enseguida a comprar un coinor para hacer como esas mujeres. Le ponían un trapo a esas que se usaban así, con un nudo acá, ¿viste? Bien, con delantal y la palangana con ropa. ¿Y quién quiere ser esa mujer? Yo quiero ser la otra. Bueno, así todo. Entonces, si no miramos la publicidad, no cuestionamos la cultura en la que estamos insertos, estamos replicando modelos y de alguna manera no desarrollamos un juicio crítico, que es empezar a cuestionar me refiero a reflexionar sobre todo lo que estamos recibiendo, por qué lo que recibimos, cuestionar si estamos en la zona de confort o estamos aceptando el desafío para crecer, porque si no, no crecemos, si nos estamos permitiendo con humildad saber que nuestro pensamiento es solamente una construcción, ni más ni menos que una construcción subjetiva, si estamos, nos permitimos desestabilizarnos, o sea, que aceptar el desafío de nuestro narcisismo, de nuestro ego, o de nuestro egocentrismo, mejor dicho, si estamos dispuestos a eso. Y aún así, en el mejor de los casos, que estemos en buenas condiciones, tampoco somos dueños de los resultados. Pero por lo menos aportamos para tener una comunicación sana. ¿Por qué no somos dueños del resultado? Porque está el otro, con el que nosotros intercambiamos ideas. Si es más hermético, que no le atraviesan ni las balas, a veces hasta lo más sabio es callarse. Porque es hablarle a la pared, la verdad. No voy a tener producción de conocimiento, no voy a escuchar, me va a rebotar todo, entonces es un diálogo de sordo. El poder del fanatismo. El poder del fanatismo. O sea, ¿qué tanto yo soy hermético y lucho? Porque hay veces que me dan un argumento valedero, diferente, que cuestiona mi manera de pensar, y yo me defiendo. Porque de alguna manera es una agresión que yo tengo que recibir, porque agrede mi estructura de pensamiento, cuestiona mis ideas, me desestabiliza. Yo tengo que permitirme desestabilizar mi ego. Si no estoy frito, si no reboto todo. Y incluso a veces que yo sé que fulano tiene razón, y no le acepto nada, y me quedo así. Y esta pared que es blanca, me dice que es blanca, no, es negra, porque también me genera resistencia la manera que me hablan, y ese es el otro tema, de qué manera nosotros estamos hablando, con soberbia, con autoritarismo, de una manera sencilla, humilde, receptora, o no. Como dicen los logoterapeutas, no es lo que digo, sino cómo lo digo. Por eso, yo creo que son las dos cosas. Pero a veces yo digo una verdad, vos sabés de que es verdad, pero te lo digo con una soberbia tan insoportable, que me vas a decir que no. Y yo me voy a calentar, porque yo sé que vos sabés que yo tengo razón, y me seguís diciendo que no. Entonces más me voy a enfurruñar. ¿Entendés? Y no pienso de qué manera yo me estoy comunicando. A veces puede ser agresivo en las palabras, en el tono, en la postura nada humilde de decir las cosas. Entonces, vernos a nosotros mismos en primer lugar. Cuando digo todo esto, creo que todo esto podemos tener un poco, mucho, algunos, todos, porque todos somos diferentes. Pero creo, o sea, yo he venido, ustedes saben, los que me conocen, que vengo muy poco por cuestiones de trabajo. Para mí es un día de trabajo y tengo que seguir trabajando porque vivo de eso. No como ustedes que son jubilados. Yo tengo que seguir laburando. Tienes que trabajar para que nosotros podamos... Exactamente. Yo te pago la jubilación. Pero digo todo esto. Y de repente para reflexionar nosotros como grupo. O sea, porque si este grupo 8 años, no sabe cuántos años era, pero varios años. Si este grupo funciona, y funcionó durante todos estos años, es porque de alguna manera, hay una riqueza que nosotros tenemos que valorar, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que pensar en este grupo? ¿Qué
valores tiene, porque se escucha, se mantiene el respeto, hay avidez por conocer, avidez por informarnos de muchas cosas, algunas cosas más, otras cosas menos. O sea, tiene una dinámica el grupo que uno tiene que que no se da mucho en todos los grupos. Sabemos que hay grupos y otros grupos que se desarticulan, se subdividen, subgrupos, se disuelven, no duran. Y esto ha durado 8 años. No es por casualidad. Entonces es para valorar también qué es lo que nosotros tenemos, ¿no, verdad? Y cómo lo tenemos que cuidar y seguir construyéndolo. Porque en realidad, cada vez que nosotros nos comunicamos, que decía que es una oportunidad para crecer y madurar nuestras ideas, ese ángulo es lo que nos permite a nosotros mantenernos como grupo. Y es una experiencia de crecimiento. Yo creo que tenemos que considerar la comunicación como esa experiencia de crecimiento personal y grupal. Que si nosotros a veces nos quedamos en un presente, no somos conscientes que tenemos que seguir cuidándolo y construyéndolo. Y nos construimos individualmente, viéndonos a nosotros mismos, para que se vaya fortaleciendo el grupo como tal. Entonces, es como una relación de pareja. El amor no es solamente una cuestión de sentimiento. El amor es laburo, es trabajo, es construir. Se juntan dos personas con mochilas diferentes porque tienen historia diferente, crianza diferente. Estoy yo, está ella o él, porque hoy en día estoy yo, la otra persona, digamos, cada uno con su mochila A y B, y tengo que construir la mochila que dice nosotros. Y para eso tenemos que aprender a negociar las diferencias. En la etapa de enamoramiento todo es idílico, todo es una ficción, queremos seducir al otro, la otra me quiere seducir a mí, y decimos sí querida. Cuando pasa la etapa de enamoramiento, dice no aguanto más, no me gusta la playa, no quiero. ¿Entendés? O sea, empieza a saltar la ficha. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver las diferencias, ¿no, verdad? Las diferencias y qué capacidad tenemos nosotros para negociar las diferencias. Si somos cerrados o tenemos los dos, ambos. Porque en una pareja van los dos remando para ir hacia adelante. Si uno rema y el otro no rema, en una canoa, la canoa hace un círculo. No se va a ningún lado, queda en un punto estanco. Así que son los dos, o si no, no funciona la cosa. Quizás alguno reme más, otro reme menos, pero bueno, se trata de apoyar, no sé qué cosa, pero hay que remar los dos para que la canoa vaya para adelante. Entonces, a eso voy. ¿Qué capacidad tenemos para escuchar? ¿Qué empatía tenemos para ponernos en los zapatos del otro? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para comprender, para apoyarnos? Una serie de cosas que requiere la pareja. Y eso tiene que ver con nuestra historia y nuestra crianza. Porque el celoso quiere imponerse sobre la otra persona. Y la controla, la obsesiona, la isla del resto del bebé, no sé cuánto, porque siente que si no, a uno no lo quiere. ¿No, verdad? El que quiere imponer su verdad en una relación de pareja y quiere que las cosas se hagan como él quiere que sea. Que tenga conductas que son las que él considera que son las acertadas. Siempre el otro está equivocado. Siempre el otro se equivoca en la manera de pensar, en la manera de hacer las cosas. No hagas esto, no hagas... Y eso genera una disfuncionalidad. O sea, quiero que las cosas se hagan a mi manera, como el niño chico, es su narcisismo primario. Entonces, no crecemos en forma pareja en todas las cosas. Tenemos cosas, el adolescente es un omnipotente insoportable, dueño de la verdad. Pero a veces somos adultos también. Todavía seguimos con la misma. Tenemos cositas que nosotros trabajamos, porque acá no zafamos ninguno. El título de psicólogo tampoco hace que uno zafe, ¿no? Porque acá caemos todos en la volteada, caemos todos.
Entonces, vernos a nosotros mismos para poder marchar y crecer. Y es un desafío personal que dura toda la vida. Yo quería mencionar, o sea, quiero resaltar la valoración del grupo. Que a veces nuestras posturas pueden ser quizás tan rígidas que de alguna manera afecten el comunicarlos por ser nosotros tan sesgados. Por ejemplo, vamos a poner, hay gente, yo me incluyo también, de repente a veces tenemos estereotipos en los cuales nos manejamos y tenemos que ver los estereotipos que creemos que no son, pero lo son. Por ejemplo, una conversación de dos personas. Uno habla de justicia social. ¡Ah, sos comunista! No, nada que ver, hablé de justicia social. O sea, ya no pensamos si tiene razón uno sobre algo que es justicia social. No, ya sos comunista. O si no, sí, porque los derechos... ¡Ah, sos feminista! Que además el feminismo muchas veces lo criticamos porque nos basamos en una parte de... Hay sectores distintos del feminismo donde también hay fanáticas. Ah, porque son una fanática. No, se está luchando por los derechos de la mujer. Una equidad de género, de oportunidades, de derechos. Ni más ni menos que eso. O sea, sos feminista. O si no, sos o zurdo. Sos de derecha, sos gorila. Yo qué sé. Tenemos estereotipos que nos impiden escuchar porque ya rotulamos. Y eso también tenemos que cuestionar esos rótulos, esos conceptos que a veces tenemos desde chicos, que nos han inculcado y que funcionamos por esos estereotipos. Antes se decía, la mujer no es un ser pensante, es un ser emocional. Grecia clásica, digo, ¿no? Hasta hace unas décadas, meses. Entonces la mujer tiene que estar dedicada al hogar. Porque para darle amor a los hijos, educarlos, atender al marido, hay que servirle al marido. Y el marido es el jefe de la casa. Entonces tenemos patrones culturales también que tenemos que ver. ¿Dónde estamos metidos nosotros? ¿En qué cultura estamos metidos? Entonces, creo que la construcción del juicio crítico pasa por reflexionar y desafiar las cosas que nosotros estamos convencidos. Convencidos, y el convencimiento es subjetivo. Y hay muchas cosas que nos impusieron. Ser feliz si tenés ropa de marca, celulares, etc. O cambiaste de auto. Entonces para ser feliz hay que hacer esas cosas. Cuando en realidad la felicidad pasa por distintos conceptos, por determinados valores, estar en armonía consigo mismo y con la sociedad. Estar bien. O sea, eso es salud mental. Lo otro te quieren perseguir siempre con modelos nuevos para generarte en un estado de ansiedad permanente y desesperación por comprar lo último. Entonces, ¿hasta qué punto, si no cuestionamos, somos víctimas de esas cosas? Entonces, creo que, de alguna manera, tenemos como que revolucionar todas esas cosas y revolucionar nosotros mismos. ¿Me explico? Porque si no, vamos a hacer la réplica de una cultura, la réplica de lo que nos enseñaron nuestros padres. Vamos a estar condicionados por experiencias pasadas, como estas dos niñas que yo mencioné. Y todas esas cosas nos condicionan a nosotros nuestro presente. Y si no nos detenemos, yo a veces le digo a pacientes míos, mira, hay veces que hay que ponerse termo y mate, sentarse en la orilla de una playa, mirar el horizonte y decirle, ¿qué carajo estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? No que mis padres me dijeran que tengo que ser médico. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? O sea, tengo que tener un momento de introspección y pensar, ¿dónde estoy metido? ¿Qué es lo que me quieren imponer? ¿Dónde está la cultura de valores, solidaridad, cooperación, ayuda mutua? Solidaridad con el prójimo, que no quiere decir entregarse al otro y renunciar a sí mismo, no. Pero si no cultivamos esos factores, esas fortalezas sociales, en una cultura tan individualista como la que la estamos teniendo, la sociedad se disgrega.
se rompen los lazos sociales. Cada uno está en la suya, en su propia burbuja. Y eso no construye. Entonces digo un poco reflexionar sobre eso. Les voy a leer, porque no me lo voy a aprender de memoria. A ver, ¿dónde está? Chomsky decía: el mundo es un lugar misterioso y confuso. Si no estás dispuesto a estar confundido, te conviertes en una mera réplica de la mente de otra persona. Y es así. Es así. La transformación permanente, autocuestionándose, cuestionándose las cosas. Si no, no crecemos. Yo termino por acá y les agradezco un poco la paciencia. No sé si tienes algunas pautas con respecto a cómo nos relacionamos como grupo a través de las redes sociales. Me parece muy importante. El tema de las redes sociales es más fácil. Lo digo con la claridad porque sin eufemismo, ¿no? Es más fácil putear al prójimo, perdón, a través de una pantalla que hacerlo personalmente. Y entonces ahí liberamos nuestros impulsos y apretamos enter y ya está. Pero cuando es cara a cara sí controlamos mucho más nuestros impulsos. Pero tenemos un sentimiento de omnipotencia donde hacemos lo que se nos cante. Y ahí la quedamos. Y ahí funcionamos cuando decimos, fulano está... Sí, porque ese es, yo qué sé, subversivo, él es fulano. Sí, claro. O sea, esa capacidad de rechazar ante cualquier... Son estereotipos. Es lo que decía, si alguien llega a hablar de justicia social es comunista. Y si es comunista es subversivo, vaya a saber. Entonces digo, ¿en dónde estamos? No se puede hablar, porque no se puede hablar de justicia social. Porque parece que fuera mala palabra. Y uno dice justicia social, no está diciendo nada. No está hablando de tirar bomba, está hablando de justicia social. Que todos tenemos conceptos diferentes también de justicia social. Como conceptos diferentes de feminismo, de lo que fuera. También tenemos que ver qué entendés vos por justicia social. O sea, porque de repente, sí, porque nos sacan la propiedad privada. No estamos hablando de eso. Por ejemplo, tenemos construcciones diferentes sobre el mismo término. Entonces, ¿qué pasa? Liberamos, expresamos nuestros estereotipos a través de una pantalla que es mucho más fácil. Y ahí salta las limitaciones que uno tiene cuando critica enseguida por tal cosa que se dijo. Enseguida saltó. Ya no importa el contenido. Ya automáticamente, digo eso porque es fácil, justicia social comunista, subversivo. ¿No, verdad? Entonces, ya no escucho nada. Ya no quiero saber nada de eso. No escuchamos los contenidos muchas veces. Es decir, lo conectamos con una forma estereotipada con la cual nosotros nos construimos una idea. Y siguen siendo construcciones subjetivas, sesgadas, porque son subjetivas, por supuesto. Sí. Quiero decir algo. El valor, creo que está más o menos de eso. El valor que tiene que ver el momento y el lugar de la comunicación, ¿verdad? Que tal cosa dicha en determinado lugar, ¿tá? O en determinado momento, y ahí vengo a la sociología, también cómo puede tener distintos efectos e interpretaciones, ¿verdad? Claro, sí. Que como que lugar y tiempo, para decir las tres cosas que también pasen de base a la comunicación. Claro, tenemos que pensar qué es lo que decimos, cómo nos dirigimos hacia el otro, a quién le decimos, porque yo no hablo de la misma, y no es que uno sea falsa o tenga varias caras, ¿la verdad? Pero yo con una persona puedo hablar de una manera y con otra hablar de otra manera. Me tengo que ajustar, también tengo que considerar a una persona súper sensible, de repente voy a tener más cuidado porque no quiero herir a, no sé,
En otra persona de repente puedo actuar hasta con otro lenguaje, puedo variarlo. Esa es un poco de repente más o menos a lo que te refería. ¿En qué Los lugar? con- Porque no es lo mismo que yo esté de repente en lugar como territorio, ¿tá? Ajá. Digo que una comunicación dada, yo que sé, sobre, yo que sé, una opinión dicha de repente acá es una cosa, pero de repente dicha, yo que sé, en otro ámbito, en un comité, claro. o vamos a decir, o la vecina del barrio, qué importancia tiene también en la comunicación, el tiempo que lo digo, el lugar que lo digo, Sí. ¿tá? Y eso también transversaliza, vamos a decir, la sensibilidad que No. tú hablaste, que ya conlleva la comunicación, Claro. los sentimientos Eso- que interactúan, ¿verdad? Eso me lleva a que yo tengo que tener cierta plasticidad yoica, cierta plasticidad, un juego de cintura como para saber el momento, el contexto, la persona. Porque si no, no podemos hablar fuera de contexto y contexto, o de repente de diferentes grupos de la misma manera. O sea, ¿a quién nos estamos dirigiendo? O sea, yo creo que tenemos que pensar mucho en nosotros mismos, porque si no nos desubicamos, o imponiendo, o con un lenguaje, o con lo que sea. Entonces tenemos que considerar esas cosas. Por eso digo, hay valores en este grupo que una cosa me imagino, que nos debe pasar a todos, porque somos todos mortales, es cuando hablamos en grupo cara a cara y cuando hablamos en las redes sociales. Y a veces hay una disociación, donde no controlamos nuestros impulsos y no somos conscientes de nuestros estereotipos y los volcamos los estereotipos, porque muchas veces juzgamos con mucha facilidad porque nos brota enseguida de forma automática un estereotipo. Y que cara a cara te digo, no, mira, no es así, justicia social no es comunismo o lo que fuera. Ni siquiera izquierda, es justicia social, algo que sea justo. No es así y se aclaran las ideas. A veces, ¿qué quisiste decir con tal cosa? Porque podemos preguntar, porque yo quiero entenderlo bien, ¿qué querés decir? Porque algunos dicen, el amor no existe. Otros tienen el concepto del amor que es algo idílico, príncipe azul y toda esa cosa a pesar de las edades. Otros tienen el concepto de que amor es trabajo, no solamente un sentimiento, una emoción. O sea, ¿qué querés decir con que el amor no existe? El que dice eso porque tuvo experiencias pasadas, personales o familiares, cualquier cosa. El que tiene el concepto del amor idílico, de la doncella y el príncipe, esa cosa, si somos adultos no ha madurado un poco. O sea, hay ciertas fallas ahí, ¿no, verdad? Entonces digo, o sea, ¿qué quiere decir con tal cosa? Lo que pasa es que los estereotipos y los prejuicios de alguna forma te simplifican la vida. Las personas no pueden estar ante cada situación analizándola en profundidad. O sea que en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo usando prejuicios y estereotipos. Yo creo que lo importante es tener la capacidad de discernir en qué circunstancias me tengo que detener para ver si ese estereotipo es cierto o no lo es. Bueno, eso es lo que digo. Porque, por ejemplo, tenemos ahora la idea de que los jóvenes, que Internet y los jóvenes es una situación espantosa, pero en realidad la desconocemos. Es decir, tenemos un estereotipo con respecto a qué les hace a los jóvenes la Internet o cómo ellos van a poder manejarla. Y no sabemos, porque no, aunque tengamos un adolescente en casa, no la sabemos. Bueno, eso es un estereotipo que nos simplifica la vida porque yo no tengo herramientas para Claro. ponerme a analizar un montón de jóvenes y ver, bueno, cómo manejan ustedes las redes, cómo se sienten. Claro, no puede. Verla en Netflix, ahora que estamos hablando de Netflix. Adolescencia. Adolescencia. Ahí plantea una serie de conflictos que está muy bueno. Está bueno que se vea eso en Netflix. Son 4 episodios. Sí, son 4 episodios. Esto es lo que reafirma lo que ha dicho, todo lo que ha dicho excelentemente, lo que ha dicho Rubén, reafirma el precepto nuestro de el respeto. Esto queda absolutamente reafirmado. De cualquier manera me gustaría, en otra oportunidad, analizar ese salir de la burbuja, salir de lo que pensamos nosotros mismos para incrementar nuestro ser, pero a través de un ejemplo típico que para mí es excelente, que es
el de la caverna de Platón. Cómo vemos permanentemente sombras y la realidad es otra. Yo creo que la realidad es propia de cada uno y la va construyendo como puede. Exactamente. Claro, pero lo que vos mencionaste de los estereotipos, que es cómodo, es la burbuja. Claro. Tal cual. Entonces tenemos que desafiar los estereotipos, porque si no, vamos repitiendo. Yo no voy a preguntar cuando me comunico con una persona, bueno, ¿qué quisiste decir? No sé, ¿por qué lo dijiste? O sea, Claro, por eso te digo, es porque imposible. sería atronador, sería enloquecedor, o sea, No conozco. tampoco la pavada. Pero quiero tratar de entender. El que habla mucho, no escucha. Si yo hablo mucho sobre mis opiniones con otra persona, quiere decir que no me interesa mucho cómo piensa el otro. Exacto. Y si a mí me interesa crecer y aprender, soy abierto, voy a hablar poco. Porque lo que quiero es escuchar algo nuevo. Lo mío ya lo conozco. No. Si yo hablo de lo que yo pienso, no aprendo nada. Entonces... A los políticos. ¿Eh? A todos. Entonces, es cuestionar eso, pero cuestionar todo, reflexionar sobre todas esas cosas. ¿Cómo nos construimos? ¿Por qué? ¿Y con qué intención nos comunicamos? Si es para confrontar, para competir, porque realmente en la burbuja, la verdad que se entra en la pelea, es la confrontación, es una competencia, tu verdad contra la mía, a ver quién la gana. Eso no es discusión. Lo otro, el objetivo es quién la gana en la pelea. En la discusión es sacar una conclusión de las dos opiniones. Y ahí salimos los dos creciendo porque nos quedamos reflexionando. Pero generalmente aprovechamos que el otro habla para ir pensando cómo le voy a ¿Cómo contestar? Ahí, claro, porque yo tengo miedo de olvidarme lo que te quería decir y no te tengo que interrumpir. Y ya estoy pensando y me quiero recordar y a ver si me olvido me puse. ¿Entendés? Entonces quiero recordarme eso, no sé cuánto. Y el otro siguió hablando, ¿no? Yo ya no lo escuché. Y le vengo con, porque vos me dijiste, ¿qué? O sea, eso lo hablé 10 minutos atrás. Porque vos me dijiste, quedé anclado. Entonces, hay muchas fallas de comunicación. No era mucho el sentido, es un problema de comunicación, ¿no? Quería enfocarlo más sobre nosotros mismos y la valoración de este grupo como tal, la riqueza que tiene para cuidarla y fortalecerla. Mirándonos cada uno hacia sí mismo, si somos víctimas, hasta qué punto estamos condicionados. Siempre hay un condicionamiento. El juicio crítico puro tampoco existe. Pero es un ejercicio intelectual reflexionar sobre nuestra manera de pensar. Porque además es cambiante. Porque vamos avanzando con los años. ¿Y que este es un excelente grupo? ¿Es un estereotipo? Puede ser. No, yo no digo que creamos que somos buenos también. Para Perdón, la autoestima perdón. también es importante. Una cosita nada más. Nosotros en el grupo no tenemos estatutos, no tenemos reglamentos, no tenemos leyes, no tenemos normas. Actuamos como estamos acá. De cualquier manera, se presentó una moción. Perdón, que te interrumpa. Yo creo que sí tenemos confiamos en normas, el autocontrol. sí, están implícitas, Está no hay implícito. reglamento, pero tenemos esa norma de convivencia que hemos aprendido. Exactamente. Confiamos en el autocontrol. Exactamente. Y en el respeto, otra vez respeto. Una moción de declarar socios de honor u honoríficos a determinadas personas que han colaborado muchísimo con nosotros. El profesor Jorge Céspedes, el profesor el doctor Fernando Cairo, el profesor Gustavo Calvo y el profesor Ricardo Barbosa. En principio serían los 4 que nosotros pensamos que podrían ser socios de honor de nuestro grupo. A partir de acá podemos empezar a agregar más con la opinión de ustedes. ¿Qué les parece? Bien. Se nos vamos a hacer saber. Muchas gracias, nos vemos el viernes que viene. Gracias por la clase. Bueno,